Hola, buen día. Hoy vamos a ver cómo resolver estos ejercicios. En las instrucciones dice que hay que derivar estas funciones y pues vamos a ir una por una. Vamos a comenzar con la primera. La primera es muy sencilla porque es una derivación directa. Tengo la función y necesito encontrar la derivada. Lo voy a hacer pues diciendo que aplico la fórmula de la potencia en este caso. Voy a multiplicar el 3 por el 6. 6 por 3 es 18. X a la 3 menos 1, es decir, al cuadrado. Posteriormente hago exactamente el mismo procedimiento, pero con el siguiente término y diré menos 3 por más 2, menos por más menos, 3 por 2, 6, x a la menos 3 menos 1 quedaría menos 4. Y finalmente la derivada de 7x es 7. Así queda nuestro primer ejercicio. Vamos a dejarle del mismo tamaño. Ahí está. Después tenemos este otro. Vamos a ver cómo funciona. La verdad es que nosotros podemos observar que la función es en general un logaritmo natural, por lo tanto nosotros podemos aplicar la fórmula del logaritmo natural que nos dice que sería como resultado 1 sobre el contenido del logaritmo natural multiplicado por la derivada de, en este caso, 4x a la quinta menos 2x. Esa, por la regla de la cadena. ¿Vale? Si fuera logaritmo natural de x, sería 1 sobre x. Pero como esto no es x, sino es una estructura más compleja, tenemos que aplicar la regla de la cadena y justamente nos dice que entonces hay que multiplicar por la derivada de esa expresión. Esta parte del ejercicio justamente nos dice qué es lo que vamos a hacer después, que sería justamente multiplicar por esta derivada de 4x a la quinta menos 2x. La derivada de 4x a la quinta se resuelve multiplicando 5 por 4, 20, y al exponente restándole 1. Y la derivada de menos 2x solamente es menos 2. Este es un resultado correcto. Depende de la fórmula que usen, puede ser que la fórmula diga que es la derivada de u con respecto a x sobre u y que el resultado lo tengan pues directamente sacando en la parte de arriba sacando la derivada del contenido del logaritmo natural y en la parte de abajo pues tengan esto otro. Cualquiera de las dos es un resultado correcto. Y pues ya está. Después vamos con la tercera. Esta, si ustedes observan, es una exponencial. Pero este 2 podría confundirnos de repente y podríamos pensar que es una multiplicación. Si la hacen con la fórmula de la multiplicación, funciona. Sin embargo, no es necesario, porque dentro de las propiedades de las derivadas hay una que dice que si tenemos una constante que multiplica la expresión, esa constante va al resultado. Eso significa entonces que nosotros a la hora de calcular nuestra derivada, pues ese 2 que es constante y multiplica toda la expresión, pues se queda en el resultado, ¿vale? Y solamente sacamos la derivada del exponencial. Ahora,
la derivada del exponencial es el mismo exponencial, pero en las fórmulas normalmente dice derivada de e a la x es igual a e a la x. Sin embargo, aquí no es e a la x, es e elevado a una expresión más compleja. Por lo tanto, aquí entra la regla de la cadena y entonces aquí tenemos que multiplicar todavía por la derivada de justo esa expresión que está aquí. Y entonces justamente en esta parte del ejercicio me dice cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es multiplicar por esa derivada. Derivada de 4x al cuadrado me da 8x y derivada de 2x me da 2 y se acabó. Posteriormente me voy con esta otra. Y aquí nosotros podríamos pensar en que se ve igual que la anterior, que es exponencial, pero es muy importante que observen las características. Hay una diferencia importante. Aquí pudimos hacerlo así porque este 2 es una constante, pero este 4x a la 5 no es una constante. El 4 podrían decir que sí, pero 4x a la 5 no lo es. Entonces, aquí realmente nosotros tenemos una multiplicación, así que tendremos que aplicar la fórmula de la multiplicación. La fórmula de la multiplicación dice que la derivada va a ser igual, yo podría separar estos términos para identificarlos claramente. Voy a poner este de rojo y este de azul, nada más para que se distingan que son distintos. Y la fórmula de la multiplicación dice que tendría que multiplicar el primer elemento por la derivada del segundo elemento, más el segundo elemento por la derivada del primero. ¿Vale? Y eso es lo que dice la fórmula, y justamente la fórmula es lo único que seguía aquí, pero es lo que me dice qué es lo que tengo que hacer. En un siguiente paso, pues justamente haría lo que me dice esta expresión, es decir, voy a sacar la derivada de e a la 4x menos 1. La derivada del exponencial es el mismo exponencial, pero como su exponente no es x, sino es una expresión más compleja, voy a ponerle por la derivada de esa expresión, es decir, de 4x menos 1. Y de este lado también voy a sacar esa derivada, pero esta derivada es más sencilla. Derivada de 4x a la 5, diré 5 por 4, 20, x a la 4. Observo esto y mientras me aparezca algo como esto que me dice que tengo que derivar todavía, pues todavía no termino mi ejercicio y tengo que pasar a hacer justo lo que me dice deriva. Aquí dice derivada de 4x menos 1, derivada de 4x menos 1 es 4. Podría simplificar, pero el propósito de este video es solamente ver la parte de la derivada. Hasta aquí llegamos a la parte de la derivada. Y bueno, sacamos ese ejercicio. El siguiente es este de acá. Desde el principio podemos observar que este es una división. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la división. Esta fórmula dice que la derivada va a ser igual, está como la función original está dividida igual como en dos partes, dos secciones. La parte de arriba es u y la parte de abajo es v. Y nos dice la fórmula que tendríamos que multiplicar v
por la derivada de u, que es esto de arriba, menos u por la derivada de v. Y todo eso dividido entre v al cuadrado. Ahí está, ¿vale? Y lo único que hice aquí fue colocar los elementos como dice la fórmula, pero justamente me dice aquí qué es lo que debo de hacer para conseguir esa derivada. Tendría que sacar esta derivada. Derivada de x a la quinta son 5x a la cuarta. Derivada de un exponencial es el mismo exponencial, pero como no es una x, sino una expresión más compleja, digo por la derivada de 2x. En este caso también voy a sacar esa derivada. Voy a decir derivada de 2 seno de 3x es 2 coseno de 3x por la derivada de 3x. Ahí está. Y fíjense que aquí justamente tengo esta parte que dice derivada y esta otra también. Significa que todavía tengo que hacer parte del procedimiento. Me voy justo a esas partes y derivada de 2x es 2. Y derivada de 3x es 3. Podría simplificarlos, pero les digo, no es el propósito. Particularmente en estas, justamente, a mí me gusta dejarlas así, me parece que queda más claro. Y pues hacer la multiplicación del 3 por el 2, me parece que queda más claro. Pero no es el propósito, ustedes pueden dejar indicada la expresión y es una derivada correcta. Finalmente nos queda esta de aquí que dice que hay que sacar la segunda derivada. Me voy a llevar esta función hasta acá para comenzar a partir de ella. Lo primero que hay que hacer pues es obviamente obtener la primera derivada. La primera derivada es igual, el 4 es una constante que va a estar en el resultado, y derivada del seno es el coseno de la misma expresión que tengo aquí, pero al final multiplicado, gracias a la regla de la cadena, multiplicado por la derivada de 7x a la quinta. Todavía no termino esa primera derivada porque todavía tiene esta expresión. Y ahí si hago derivada de 7x a la quinta, son 35x a la cuarta. Y en especial en esta, sí conviene hacer la multiplicación por el 4. 35x a la cuarta por 4. Lo voy a poner adelante. $35 por 4 nos da 140
Y pues nada más dejamos la x a la cuarta. Perfecto. Esa es la primera derivada, pero el ejercicio me pide la segunda derivada. Entonces tengo que sacar la derivada de esta derivada, que se expresa como ahí está. Esto nos está diciendo que estoy pidiendo bueno, que voy a encontrar la segunda derivada y observo ahora esta estructura. Yo aquí claramente debería de observar que es una multiplicación. Entonces, como en el ejercicio de arriba, cuando me encontré una multiplicación, voy a aplicar la misma fórmula. Es decir, en este caso voy a tener 140x a la cuarta por la derivada del coseno de 7x a la quinta, más el coseno de 7x a la quinta por la derivada de 140x a la cuarta. Y pues hago eso que me está pidiendo. De este lado la derivada del coseno es el menos seno igual de 7x a la quinta, pero todavía tengo que multiplicar por la derivada de 7x a la quinta. Y de este lado, la derivada de 140x a la cuarta nos da 560x al cubo. De este lado ya quedó, pero aquí todavía tiene esta derivada, por lo tanto tengo que hacerlo. Voy a cambiar esto por su derivada. Y diré derivada de 7x a la quinta, 35x a la cuarta. En ocasiones pareciera que esto se confunde, así que podríamos buscar separarlos. Podríamos ponerlo así. Y para que no sea como tan amontonado, podríamos dejarlo así. Me parece que queda más claro. Y lo mismo en este. Podríamos dejarlo así. Y queda un poco más claro que están siendo multiplicados. De hecho, en este caso, bueno, así lo pueden dejar. Y con esto concluimos, ya tenemos la segunda derivada.